Si hay en el auditorio, en la iglesia, alguien que tenga más de 40 años de edad, que lo dudo porque veo gente muy joven, pero si alguien tiene más de 4 décadas de vida, se va a acordar de un chiquito que nació con pocas defensas naturales al común ambiente, al oxígeno natural que todos respiramos. Era un chico que no tenía defensas, por más vacunas que le dieran, no tenía anticuerpos ante las enfermedades. Y entonces, hace 40 años atrás, una idea genial que le pareció a los científicos fue colocar al niño dentro de una burbuja, dentro de una membrana plástica. Se llamó el niño de la burbuja. Hay fotografías de aquel entonces, todavía hay alguna por internet dando vuelta, donde se ve al niño que vivía literalmente dentro de una membrana plástica, obviamente transparente. Había juguetes esterilizados que se les metía dentro de un lugar donde primero se sacaba el aire, se le metía el juguete. Era como más o menos una carpa inflable, así como un domo, pero personal, privado para el niño, y estaba dentro de la burbuja. Era sorprendente ver que el chiquito a veces quería tocar a sus padres y sus padres solo podían tocarlo a través de la membrana. De hecho, hay una foto que es más o menos así. La manito del nene está así. No, perdón, la manito del nene está así y el papá está de esta manera. Y de allí dicen que Steven Spielberg ideó hacer el afiche de una película ochentosa, que también los que tengan más de 40 deben recordar, E.T., el extraterrestre, donde había un afiche central donde estaba el dedo del extraterrestre y el dedo del nene así, y eso estaba en todos los cines durante muchas semanas, en todos los cines de aquel entonces La Valle, puesto que ni siquiera había shopping para aquel entonces. Ustedes dirán, ¿cómo vivimos sin shopping? Vivimos y acá estamos. La cosa es que el niño de la burbuja era sorprendente porque daba por un lado la tranquilidad de decir, bueno, no va a morir porque está cubierto, tiene un oxígeno previamente drenado para él. Pero a la vez uno se preocupaba porque veía que ese chico estaba tan cerca de sus padres y a la vez tan lejos. Podía ver cómo otros niños jugaban a la pelota, corrían un perro, trepaban un árbol. Él apenas podía verlo, pero nunca lo iba a poder hacer. Finalmente el niño no sobrevivió. Pero el tiempo que estuvo dentro de la burbuja fue un momento donde era hiper popular, salían tapas de revistas, la televisión de aquel entonces llevaba sus cámaras, trataban de protegerlo lo máximo posible, pero el niño no se podía mover y todo lo que ocurría a su alrededor era dentro de esa pelota gigantesca transparente. Yo he notado a través de estos años, no porque sea no tenga complejo mesiánico y diga yo sé lo que pasa en la iglesia, sino a nivel curiosidad, con la mayor humildad que me corresponde en este caso, he notado muchos jóvenes y no tan jóvenes que tienen el complejo del niño de la burbuja. O sea, están tan cerca de Dios, pero a la vez tan lejos. Hay algo que los separa. A mí se me parte el corazón cuando voy a dar seminarios o charlas o los inspiro, trato de desafiarlos a que hagan cosas. Se me parte el corazón al volver a 2, 3 años después, o 4 o 5 años después, como me pasó ayer por la noche en Asunción, Paraguay, y ver a los mismos que soñaban con ser líderes, que siguen en el mismo lugar y no alcanzan aquello que querían alcanzar. Se me parte el corazón, lo que es peor, a veces preguntar por músicos que ya no están, porque cayeron en pecado, porque se fueron de la iglesia, porque abandonaron, chicas que tenían el porvenir por delante, bonitas, ungidas, de pronto quedar embarazadas de soltera y arruinarse la vida para siempre, porque si bien Dios la perdona, después queda con 1 o 2 críos, con un marido ausente y con una vida truncada, sin poder hacer una vida realmente como el Señor tenía dispuesto para ella. Se me parte el corazón ver gente que tenía lo necesario para avanzar, tenía todo lo ideal para que Dios la bendiga, y sin embargo hay algo que los separa o la separa de las grandes bendiciones de Dios. Y ahí es cuando algunos piensan, bueno, es que debe ser que Dios elige a algunos en particular. Pero eso es antibíblico, antiescritural, porque todos tenemos la misma posibilidad de condiciones para que Dios nos utilice. Dios no llama a gente perfecta, Dios perfecciona a los que llaman, ¿sí o no? Entonces, todos tenemos la misma posibilidad. Los que fuimos invisibles, los que son más intelectuales, los más inteligentes, los que no somos tan inteligentes, todos tenemos la misma posibilidad de que Dios nos use, porque les dije recién, no nacimos por mamá o por papá, sino a través de ellos. Dios nos gestó con un propósito. ¿Y por qué algunos, en ocasiones uno los ve como que pasan los años y siguen igual? Siguen estancados en una meseta donde no pueden avanzar a nuevos niveles, en todos los órdenes de la vida, no solo en lo ministerial. Uno ve gente que de pronto tiene un conflicto sentimental y lo tiene a través
de los años. Hay chicas o muchachos que no pueden nunca canalizar bien los sentimientos y emprenden una pareja y les va mal, y se enamoran de otro y les va mal, y se enamoran de otro y se enamoraron del peor y les hace de todo. La abandona, la maltrata y siempre y dice, no sé, yo los elijo, parece que se me pegan, soy un radiador, se le pegan todos los bichos a la iglesia. Y uno dice, bueno, a lo mejor tuvo mala suerte, pero a lo mejor está viviendo dentro de una burbuja, está tan cerca del amor de su vida, pero a la vez no lo puede ver o no lo puede tocar, está tan lejos. Otra vez es como que puedo visualizar el afiche de E.T. o del niño tocando la manito de su papá, pero separada por una burbuja. Oramos, cantamos, no faltamos a los servicios, a los cultos, pagamos nuestros diezmos, ponemos las ofrendas. Sin embargo, por alguna razón, hay algo que nos separa. Y estamos en febrero de 2008 y en una suerte de desprolijo balance decimos, este año ya viene como el año pasado. Yo sigo otra vez en lo mismo, sigo sin trabajo, los trabajos me duran un año o dos y vuelvo otra vez con el Clarín bajo el brazo. Me llevo bien un poquito con mis padres, un poquito mejor, y yo otra vez me empiezo a llevar mal con los viejos. Parece que empieza a tener mejor relación yo con mi patrón, y otra vez empieza la mala relación. Es como que a veces hay como lo que los inconversos llaman un karma. Algo sobre algunas personas que dicen, siempre hay algo que cronológicamente me vuelve a pasar, como que crónicamente, más que cronológicamente, crónicamente me vuelve a pasar, y cronológicamente también, porque continuamente, cada determinado tiempo, vuelve a caer en lo mismo, y entonces nos sentimos como personas de burbuja. Nosotros, cuando digo nosotros, mi esposa y yo, flamentemente recién casados allá por el año 91, sentimos por más de un año y medio que estábamos dentro de una burbuja. Todo lo que hacíamos, aunque era de corazón, aunque yo en aquel momento tocaba la batería de la iglesia, dirigía los coros, mi esposa tocaba el teclado, todo lo hacíamos con mucho corazón, de hecho servíamos entre los jóvenes, pero por alguna razón veíamos como que la economía nuestra privada estaba trabada. Horrores era juntar plata para el alquiler, no podíamos, y cada mes era, aguánteme, me faltan 2 pesos, ya le voy a pagar, no podíamos pagar la luz, no podíamos pagar el gas. Y ganábamos dinero, pero por alguna razón teníamos como si hubiese una pérdida en el barril que por algún lado se nos iba. Mi esposa, por primera vez, que nunca lo hizo de soltera, tuvo que poner la cara para pedir fiado en el almacén, decir, mire, le vamos a pagar, mi marido está trabajando. Yo me deslomaba trabajando y no nos alcanzaba el dinero. En la iglesia era como que el pastor no veía nada en mí. Y entonces, a pesar de que yo ponía mi corazón, él decía, no sé, no siento paz. Y contra eso, ¿qué le vas a decir al pastor? Porque si dice, mira, desafinás, uno va a aprender a afinar. Si uno dice, ponete corbata, uno se pone la corbata. Pero si él me dice, hay algo en vos que no me da paz. Yo decía, pero ¿qué quiere? Porque yo estaba haciendo lo mejor. No había ni pecado oculto. Si no, hoy se los diría, miren, sí, estaba ocultando algo. No había, hasta donde la mente me daba, yo tenía, hasta donde recordaba, yo tenía una vida santa, proba, íntegra. Tenía deudas, pero honraba mis deudas, iba y pagaba, y si no podía, iba y daba la cara, decía, le voy a pagar. O sea, pero nos encontramos como en una cinta, esas que son para adelgazar, donde corría, sudaba, y no llegaba a ninguna parte. Por alguna razón, alquilábamos nuestra primer casa, que era nuestra casilla chiquitita, pequeñita, pero era nuestro primer nido de amor. Para aquel que está recién casado, aunque sea la casa chiquitita, compartirla con el amor de su vida es algo increíble, grandioso, es un palacete, es algo increíble, aunque era chiquitita. Pero el día que la alquilamos, empezamos a notar algo raro, un olor raro en la casa, y nos dimos cuenta que la casa literalmente estaba sobre una laguna hecha, y entonces la humedad al segundo día empezó a subir así, y la casa empezó a transformarse en el Incredible Hulk, estaba verde así. Verde. Se ve que la dueña de la casa la pintaba para alquilarla rápida a los primeros onzos que pasaban. Al cuarto día la casa estaba verde, los zapatos se nos llenaron de musgo, literalmente. 1 semana y media teníamos caracoles caminando en la... Sí, caracoles caminando sobre los zócalos de la parte, en los zócalos, en la parte de arriba del techo. Apretábamos el inodoro y de pronto se generaba el efecto inverso. No voy a dar más detalles, por cuestiones de buen gusto. Entonces, y uno dice, bueno, pero es el inodoro. Pero hay un momento que cuando uno aprieta el inodoro y lo que se tenía que ir viene, uno dice, no, es la gota que rebasó el vaso.
Mi esposa me miró y dijo, mira, acá todo nos sale mal. Hay algo que estamos haciendo mal, no podemos tener hasta mala suerte en el inodoro. Ponía una bombita, hacía ¡puf! Y explotaba. Entonces dijimos, bueno, nos equivocamos de casa, vayamos a otro departamento y apenas 2 meses habíamos vivido ahí. Y ustedes saben que cuando uno alquilaba hace muchos años, había que poner inclusive mucho más dinero de lo que se pone ahora para alquilar una casa o un departamento. Había que poner como 3 meses de depósito, 3 meses de llave, 1 mes de comisión. Y todo ese dinero lo perdimos porque la casa, literalmente, los caracoles nos llevaban en andas. Entonces nos fuimos a otra casa. Y dijimos, esta sí, hay lagunas abajo, no hay lagunas a la redonda, nos aseguramos de que no hubiera humedad y cuando entramos a la casa nos tocó una dueña que nos hacía la vida imposible. Una italiana decía, no me clave clavita en la pared, Si me clava clavita en la pared yo siento ruido, lo echo de la casa, decía. Entonces yo no podía clavar un cuadrito. Entonces son cosas cotidianas, triviales. A la distancia digo, mirá los problemas que yo tenía, comparado con problemas que algunos de ustedes habrán pasado o deben tener, lo mío es trivial. Lo que yo trato es de que ustedes puedan ver el panorama de lo que significa vivir en una burbuja. Vivir en una burbuja no significa estar en pecado, que la tragedia golpea mi vida, que se me muere necesariamente un ser querido. Significa que de pronto firmamos un contrato, nos estafan. Alquilamos una casa, nos sale mal. Nos compramos nuestro primer autito y resulta que estaba fundido. Y uno empieza a pensar, Dios no se ocupa de mis pequeñas cosas. No está Dios en mis pequeños... No le interesa. Yo sé que está con Freyson en las Naciones Unidas y en Almolonga y Bucaramanga y los Longos y los Anga, todos esos lugares donde anda el pastor. Pero, son lugares extraños que los encuentra él nomás. Pero, ¿viste? Yo conocí más de geografía congregándome acá que en la secundaria. Pero uno empieza a pensar, a lo mejor es como que Dios está con los hombres de Dios, los grandes siervos, los grandes popes, y en las pequeñas cosas no está. Y uno empieza realmente a considerar seriamente, bueno, a lo mejor Dios no está. Y uno empieza a orar por cada cosa y se da cuenta que lo que emprende, si es un estudio, fracasa. Si uno emprende algo, terminamos abandonando. Si uno cree, este es el trabajo que Dios me dio, resulta que nos maltratan y tenemos que renunciar. Y uno empieza a pensar, algo está mal. Mi esposa, que siempre fue una chica sensible, mucho más sensible a las cosas de Dios que yo, y lo reconozco hasta el día de hoy, y por eso Dios creo que los matrimonios los forma cóncavo y convexo, exactamente la amalgama con quien necesitamos, y por eso es algo tan serio casarse, porque vos querés servir al Señor y te casás con una rubia así, o una morocha, no importa el color de pelo, pero descerebrada, que dice, ay, oh Dios, que me copa todo lo que sé. Está espectacular. 2 días, al 3er día te morís. Lo mismo las chicas que sueñan con ser misioneras y te toca uno que dice, oh, Dios mío, Dios te ayude. Es así. Entonces uno tiene que saber bien, si uno, no es una clase de noviazgo esto, pero la persona con quien uno se casa tiene que tener el mismo llamado, no el mismo ministerio necesariamente, porque ella puede cantar el no, ella puede predicar el no o viceversa, pero el mismo llamado. Porque si uno tiene el llamado a servir y tu futura pareja no quiere servir a Dios, no quiere saber nada, quiere ser empresario, y van a tener un serio problema o alguien va a tener que ceder en algún momento de la vida. No me quiero ir de tema, regreso a lo que quiero decirle. Mi señora, que es cóncavo y convexo conmigo, ese es tema para otro mensaje, me dijo, a lo mejor estamos como en una burbuja, a lo mejor estamos lejos de Dios por algo, ¿por qué no revisamos nuestra vida? Y yo le dije, Liliana, estamos sirviendo al Señor, que el pastor no le dé paz. No era el pastor Claudio Freyson, era un pastor alemán que yo siempre cuento. Y aclaro, tampoco era un perro, era un pastor nacido en Alemania. Pues dice, mirá, lo pastoreó un perro, ¿no? Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Entonces, no, pues, mi señora me dice, a lo mejor revisemos la vida y encontramos algo que no está bien. Que está desagradando al Señor, y empezamos a revisar cada cosa, nuestra vida privada, nuestra vida íntima. Empezamos a decir, a lo mejor nosotros a veces nos ofendemos, nos decimos cuando tenemos discusiones, ¿por qué no bajamos los decibeles y empezamos a comprendernos más? Porque recién nos estábamos conociendo, recién casados. Después dijimos, a lo mejor es el fiado del almacén. Uno empieza a buscar, uno se hace una suerte, sale de cacería de brujas, a ver qué puede encontrar, qué es lo que hace la burbuja, pero algo nos separaba de Dios. Y un libro escrito por una autora americana, que no recuerdo su nombre, llega a las manos de Liliana. El libro se llamaba Rompiendo la lista de ofensas. Y entonces mi esposa me dice, ¿sabes qué estuve pensando? Que durante mi vida yo he tenido personas que me han ofendido, personas que me han herido. Y si yo
hago lo que dice esta autora, que dice que hay que anotar los nombres de cada persona que te fue hiriendo, que dejó marcas, huellas negativas en tu vida. Yo las quiero anotar en un papel y hacer lo que la autora dice que a ella le resultó. Orar por esas personas y finalmente romper la lista, diciendo nunca más me acordaré de lo que me han hecho. Yo le dije, bueno, si esa es la causa de la burbuja, no sabía que tenías ese problema. Yo la verdad que nunca tuve problemas con nadie, pero sería bueno sacar el anatema de casa, circuncisa. Yo no tengo problemas con nadie. Me dijo, ¿seguro? No, yo nunca tengo 21 años, 21 años, nunca tuve problemas con nadie serios, por lo menos. Así que, pero haz tu lista, yo te voy a acompañar, porque para eso estamos, para acompañarte en las buenas y en las malas, como dije en el altar. Así que mi esposa, en voz alta, empezó a hacer la lista del perdón. Ella fue muy tocada por un pasaje bíblico, que también, como les dije al inicio, en ocasiones uno lo lee como un pasaje más de la escuela dominical, pero tiene otro sabor y otro peso cuando uno pasa por la crisis. El pasaje bíblico que ella leyó estaba en San Mateo 6:13, que dice, San Mateo 6:13, ¿sí? ¿Dije bien? Sí, estoy en otro lado yo, San Mateo 6:13. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El final del Padre Nuestro. Cuando al Señor le dicen, Señor, enséñanos a orar, y Él enseña cómo orar. Y el final del Padre Nuestro es ese, ¿no? Y dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, mi esposa había sido tocada por esto porque decía, es increíble que el Señor enseña a orar, cuando le dicen cómo debemos orar, y da 6 temas. Si ustedes revisan el Padre Nuestro, van a ver que tiene 6 temas básicos. 6 temas muy puntuales. Están bien divididos. La gracias por el pan, reconocer a Dios que está en el cielo, reconocer su voluntad. Son 6 temas que no vienen al caso ahora. Pero después que termina de decir amén, resalta lo que al criterio del Señor era lo más importante de la oración. No dice, y no olviden dar gracias por el pan. No dice, y no olviden comenzar la oración diciendo Padre Nuestro. No, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial vuestras ofensas. Con la misma vara que medís, serás medido. En alguna ocasión el apóstol Pedro, que siempre le funcionaba más rápido la lengua que el cerebro, va y le dice, Señor, ¿hasta cuándo tenemos que perdonar? Y escuchen, escuchen, hasta 7. Él dijo, si perdono hasta 7, soy un súper espiritual. Y el Señor le dijo, no, hasta 70 veces 7. No hasta 7 veces, sino 70 veces 7. El Señor recalcó el perdón como un estilo de vida, como una actitud de vida. Y mi señora me dice, a lo mejor, insisto, mis problemas en el pasado están trayendo esto a nuestro matrimonio, porque ahora somos uno. Yo le dije, yo te voy a acompañar, y empezó a hacer la lista. Y en la lista puso, yo pensé que iba a poner una gran traición o algo así, pero dijo, voy a poner ahí a mi mamá, puesto que si bien es una excelente mamá y la amo con todo mi corazón, ella, porque así eran los padres antes, nunca resaltaba mucho lo positivo mío y siempre marcaba cuando yo me equivocaba. Entonces cuando yo hacía algo malo decía, Liliana, eso está muy mal. Y cuando ella hacía algo bueno decía, no te tengo que felicitar porque te correspondía hacerlo. Esa era una filosofía de los padres de antes. Le digo, bueno, pero eso es un detalle, Lili. Sí, pero yo lo quiero anotar porque me doy cuenta que eso, a lo mejor yo nunca se lo perdoné a mi mamá. Y anotó ahí mi mamá, Marta, mi suegra. Yo miraba como mudo testigo de su arrepentimiento. Ella estaba haciendo la oración del penitente ahí, yo la miraba como si fuera un predicador desde el Olimpo, mirando cómo ella se arrastraba en el barro y recordaba las viejas deudas del pasado. La segunda persona que puso en la lista, que no voy a mencionar su nombre por razones obvias, dijo, tengo una amiga de la iglesia, casi amiga de la escuela dominical, que siempre estaba ahí como chicaneándome. Siempre compitiendo conmigo y hasta en ocasiones cuando a mí me gustaba algún chico, ella se apuraba para conquistarlo ella. Así que yo la quiero anotar, aunque ya somos grandes, pero la quiero anotar. Yo dije, bueno, Liliana, yo no pensé que había que entrar tanto en detalle, porque si es así yo tengo un par. Quiero anotar si puedo colaborar. Sí. Digo, para que no estés haciendo tanto esfuerzo. Yo quisiera poner a mi profesor de la escuela secundaria. Se llamaba Marrone, que tenía una triple ambición en su vida, enseñar matemáticas, cobrar su salario y hacerme la vida imposible a mí. Yo quiero anotarlo ahí, porque por él perdí la secundaria.
Ese hombre se me puso entre ceja y ceja y me dijo, Gebel, usted no va a egresar. Y él me hizo la vida imposible, me odiaba y yo quiero que lo ponga ahí. Marrones llamaba, ponelo ahí, Marrones. Ella me miró y siguió haciendo esfuerzo. Y dice, bueno, también una vez en el colegio... Otra cosa que me acabo de acordar. Pone a mi maestra Margarita Prapronik, que una vez en 5º grado de la primaria me dijo, Gebel, usted es idiota, es autista. ¿No ve que no nació para hablar? Vaya y siéntese. Ahora me pagan por hablar, ponelo. Y ponelo ahí, puse. Mi señora seguía pasivamente tratando de confeccionar su lista. Digo, ¿y se puede poner familiares? Le dice, cualquiera que te haya dicho, mis hermanos, poné a mis hermanos ahí. 3 tengo, ponelos, los 3. Porque no sé por qué, porque fui el menor, no sé por qué, porque fui un disgusto, pero parece como que vine a la familia como de regalo y a todo el mundo les molesté. Ponelo ahí porque nunca, jamás se portaron bien como hermanos mayores míos. Yo quiero que los anotes ahí. Al cabo de 10 minutos me había adueñado de la lista y estaba anotando gente. Y el pastor, no siento paz, no siento paz. Ponelo ahí. Y empezó. Y al otro que toca la batería, que a veces cuando yo llego 10 minutos tarde, 10 minutos, y el desgraciado sabe que tengo que tomar un tren y 2 colectivos para llegar, dice, me toca a mí, no llegaste, ponelo. Y me adueñé de la lista. Y Liliana se asustó, me dice, no sabía que tenía al demonio Tasmania adentro. Le digo, pero lo que pasa es que vos empezaste a revolver. Y dice, pero eso es lo que yo justamente te decía. Eso es lo que está ocasionando una burbuja. Dios no te puede utilizar si tus vasos no están limpios, si nuestros vasos no están limpios. Tenemos que empezar a pedir perdón por eso. Y ahí me sinceré. Y le dije, ¿sabes? Una vez, yo teniendo 17 años, fui a trabajar a un periódico cristiano. Y como al segundo día alguien me maltrató, porque yo era cadete, yo dije, no vengo más a trabajar acá. Y pegué un portazo y ni siquiera me despedí de quienes me habían contratado. Mi esposa me dijo, ok, si algún día Dios te llega a usar y llegas a ser una persona conocida, esa persona quizá vaya a tus cruzadas y va a tener algo que decir. Entonces aquí ya no es solo una lista, deberíamos ir a hablar con esa persona. Liliana, rompamos la lista, como dice, no agregues cosas al libro. Y ella me dice, no, deberías pedir perdón. Y yo le dije, también mi pastor anterior, el que me bautizó, una vez él se enojó conmigo y yo dije, bueno, me voy a otra iglesia y nunca más aparecí, simplemente me dejé de congregar. Y yo creo que aunque tenía 14 años, cualquiera con 14 años es esas cosas. Y ella dijo, no, deberías ir a hablar con él. Así que ella empezó a hacer una segunda lista de personas a las cuales personalmente yo tenía que empezar a ir a ver. Y lo hicimos con mucha vergüenza, muchísima vergüenza. Yo tenía 21 años cuando fui a hablar con aquel empleador. Le dije, ¿usted se acuerda de mí? Me dijo, no tengo idea. Yo la miraba a mi señora diciendo, viste, no se acuerda. Bueno, yo trabajé acá 3 días. Al tercer día, un diagramador suyo me maltrató y entonces yo me fui dando un portazo. Ah, eras vos. Sí, sí. Pero ahora yo quiero que Dios me use y no quiero que nada me separe de lo que Dios va a darme. Quizás Dios algún día me haga conocido y no quiero tener una cuestión que no esté arreglada. Él me dijo, ok, era Marcelo Lafitte, el director del Puente, quien después me puso en tantas tapas de periódicos del Puente e hizo cobertura de todas las cruzadas, muchos años después. Le dije, yo quiero pedirle perdón porque era un adolescente, yo no sabía lo que hacía. Fui a pedir perdón a mi primer pastor, que me dijo, yo no me acuerdo, ¿quién soy? Le digo, yo... Y le conté qué había hecho. Y él dijo, no me acordaba. Le digo, pero le quiero pedir perdón. Porque algún día no quisiera que usted me diga, ese salió en desobediencia de mi iglesia. Y de pronto empecé a preparar mi corazón para algo grande que quizás Dios podía darme. Quizás no. Quizás estaba condenado a vivir en una burbuja por alguna otra razón. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si mis problemas con la falta de perdón me habían puesto dentro de una burbuja? ¿Qué tal si cosas que yo nunca había arreglado eran lo que estaban amarrándome a mi pasado, hipotecando mi presente y arruinándome mi futuro? Y entonces empezamos a pedir perdón. Aquella noche, puntualmente, volviendo al sitio, hicimos una oración por esa lista donde había amigos, pastores, líderes que no confiaban en nosotros, gente de la iglesia que nos subestimaba, expatrones de los malos, de los que nos pagaban poco. Y empezamos a orar. La Tana, la dueña de... que no dejaba que clavara el carrito en la pared, dije, ponela ahí.
Pusimos a la mujer que nos alquiló la casa llena de humedad, sabiendo que tenía humedad. Pusimos cada detalle de las cosas que nos parecían injustas. Y presentamos las cartas delante del Señor y dijimos, Señor, esta gente nos ha dañado. Esta gente nos ha herido en el corazón. Y nosotros queremos hoy perdonar. Y que nunca más se hable esto. Porque el perdón es una actitud del corazón. O sea, yo decido estar en paz con los demás. Como decía Juan Carlos Ortiz, que creo que se los conté decenas de veces. Juan Carlos Ortiz es un predicador, uno de los mejores predicadores que hemos tenido en Argentina, y él me enseñó los 3 grandes secretos, y perdonen mi memoria si se los vuelvo a repetir, pero es bueno que el Señor nos lo vuelva a recordar. Él me dijo, cuando te dejen fuera del círculo, mi querido, tú haz un círculo más grande y mételos adentro. Cuando no te quieran a ti y te digan, ay, están hablando mal de Dante Gebel, ¿te pasó? Oh, le digo muchas veces, qué bueno. Y le digas al Señor, Señor, no me aman. Él te dice, tranquilo, morí en la cruz para que me amen a mí y no para que te amen a ti. Y el tercer consejo, haz una lista de las personas con las que sabes que vas a fracasar, pero de todos modos los vas a amar. Porque el día que decides con quiénes vas a fracasar, ese día decides con quiénes vas a tener éxito. O sea, si tú quieres tener éxito con llevar el evangelio a los inconversos, muy probablemente tengas fracases con los religiosos, con los tradicionalistas que dicen, hace chiste cuando predica, no usa corbata. Es muy probable que esa gente te critique. Ponlos en la lista, de modo que cuando escuches su murmuración, tú no te enojes y tú digas, ya sabía que me iban a criticar, ya los puse en la lista hace tiempo. Esos son los 3 grandes consejos de Juan Carlos, que los aprendí mucho después. Cómo me hubiese gustado saberlos cuando hicimos aquella lista. Que el perdón no es una disculpa, porque en Argentina se estila decir, bueno, ya le pedí disculpas, ya le dije eso, esencialmente cuando se pelean las vedettes, cuando se pelean las actrices, que dice, bueno, ya le pedí disculpas, si me estás mirando por televisión en lo de Real, te pedí disculpas. Eso no es un perdón. La disculpa es lo que uno hace cuando uno se lleva a alguien por delante, que le dice, disculpa, y sigue caminando. Eso es disculpa. Perdón significa, nunca más me acordaré de lo que me has hecho. No hay memoria. Como yo quiero que el Señor me perdone a mí, así te voy a perdonar. El Señor cuando nos perdona, no solo se olvida, sino que se olvida de que se olvidó. O sea, rompe el disco rígido. No es que como hacen en las computadoras, que si uno busca en el disco rígido, puede encontrar esa información que en un momento desapareció. El Señor lo borra de elementos eliminados y se olvida de que se olvidó. Por eso a veces oramos mal cuando decimos, Señor, yo sé que es la 3ª vez que caigo en esto. El Señor no tiene memoria de eso. Porque cuando Él se olvida, no hay más memoria. La Biblia es registro de eso. Que David adultera. Ustedes conocen la historia de David, que está en una azotea, ve una mujer semidesnuda en la azotea contigua. Y como yo una vez les conté que me lo enseñó un predicador a decirlo poéticamente, porque siempre hay niños en la iglesia cuando uno cuenta esta historia, no quiere entrar en detalles morbosos que la Biblia los da. Miróla, codicióla, trajóla, acostóla y preñóla. En otras palabras, se acostó con la mujer de otro y la embarazó. Cuando la mujer le dice, tengo un atraso porque compré Levates y estoy embarazada, el rey planifica todo un plan maquiavélico, frío, calculador, manda a traer al marido del frente de batalla para que tenga relaciones con su mujer y ella no pueda decir que el hijo es del rey, sino de su marido. Pero se encuentra con un marido consagrado que le dice, nunca, señor, me acostaré con mi mujer mientras mis compañeros están luchando la batalla de Jehová. Dijo, me tocó uno de Rey de Reyes, dijo David. Se las ingenia para darle de tomar, lo emborracha y lo deja tirado en la alfombra y dice, bueno, por lo menos nadie va a saber dónde pasó la noche. Y entonces le manda una carta al general que tiene allá, le manda un mail, david@cantor.com, le manda un mail, le dice, mirá, tengo acá un soldadito que cuando la batalla se arme bien fea mañana me lo pones en el medio y te aseguras de que los filisteos lo maten. Él pensó, va a ser la palabra de esta mujer embarazada contra la mía. ¿Quién le van a creer, al rey o a una loca? El tema es que el marido no tiene que hablar y para eso yo me voy a encargar de que muera. Asesino, adúltero, fornicario. Poco tiempo después Dios dice, David es un hombre conforme a mi corazón. Años después Dios le habla a Salomón, el hijo de David, y le dice, sé perfecto como tu padre anduvo. Y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Dios no leyó la Biblia? Lo que pasa es que en el medio, David se arrepiente, paga las consecuencias del pecado, las paga.
Si ustedes leen la historia van a ver que la factura les llega. Paga las consecuencias del pecado, pero su arrepentimiento es tal que Dios dice, yo te perdono y me olvido de que me olvidé. Y nunca más se habló de eso, así como de Pedro jamás se habló en su ministerio que alguna vez negó al Señor. Hablaban del gran apóstol Pedro y jamás se habló de la negación. Dios dice, yo me olvido y me olvido de que me olvidé. Mi misericordia es nueva cada mañana. Lo mismo nos exige. La única condición, la letra pequeña del contrato es, con la vara que mides, serás medido. Es que mis padres me hicieron de todo. A mí me crucificaron, dice el Señor. Con la misma vara que mides, serás medido. No es una disculpa, es una actitud del corazón. No es una cuestión de fe. Bueno, yo voy a perdonar por fe. No, es obediencia, no es fe. Es obediencia, uno tiene que obedecer. El Señor dice, yo quiero que perdones porque es una orden, como nos decían los padres santos. ¿Y por qué? Porque sí, porque soy tu padre. No se cuestiona. Uno tiene que diezmar, sienta o no sienta. Tiene que congregarse, sienta o no sienta. Hay cosas que tienen que ver con una orden puntual de Dios y tiene que ver con que tienes que perdonar y hacer la promesa, nunca más me acordaré de lo que me han hecho. El perdón no es un fruto que crece. Yo te perdono, pero a la primera que me haces. No es un perdón condicional. ¿Cuántas veces nos han herido en el alma cuando nos han dicho, yo te perdono, pero te voy a mirar de cerca? Mis maestras me decían eso. Tenía un director de la escuela secundaria que me decía, Gebel, yo te lo perdono, pero miren que ahora va a haber 4 ojos mirándolo. Yo decía, no, pero eso no es perdón. Perdón es que yo mañana me restituya y crean en mí como la primera vez que llegué a este colegio. No, Gebel. Usted vive haciéndose el gracioso. Y acá no está para contar chistes, ¿estamos? Yo lo perdono, pero a la primera que me hace una amonestación. Y a mí me dolía porque decía, ese no es un perdón genuino. El perdón es, yo te perdono como sea. Yo te perdono aunque no te merezcas mi perdón. Porque mi estilo de vida es perdonar. Yo te perdono aunque no me pidas mi perdón. Igual te voy a perdonar. Porque mi estilo de vida es perdonar. ¿Te merezcas mi perdón o no te lo merezcas? Cuando apedreaban a Esteban, el primer mártir de la iglesia, él perdonó a sus victimarios entre piedra y piedra. O sea, no es que después que se le fueron los magullones y se le pasó el dolor, dijo, bueno, los perdono, ya está, entre piedra y piedra. Cuando uno más le salta el Tasmania de adentro, pum, 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 él le dice, perdónalo, Señor, perdónalo. Y él los perdonó. Eso fue lo que conmovió a Pablo, a Saulo en aquel entonces. Vio que él perdonaba a sus victimarios entre piedra y piedra. ¿Quién le estaba pidiendo perdón a Esteban? Nadie. ¿Quién se merecía el perdón de Esteban? Nadie. Vayamos más profundo, veamos al Señor antes de expirar diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué soldado romano le estaba pidiendo perdón? ¿Quién de los que estaban ahí merecíamos o merecían su perdón? Ninguno. Pero él enseñó y vivió lo que había enseñado toda la vida, que su estilo de vida era perdonar, aunque no nos nacen. No es tampoco una cuestión, bueno, lo digo y se acabó, está bien, lo perdono, pero no lo quiero ver más. El perdón tiene que ver con la restitución. Yo sé, voy a hablar ahora en un ratito cuando dé la lista del perdón, que hay situaciones muy escabrosas como por ejemplo un padre abusador, un esposo infiel, un padre castigador, abusador verbalmente o violento, que uno no dice, uno no le está pidiendo como siervo de Dios, vayan y vuélvanse a casar con aquel hombre que es un pirata. Yo no estoy diciendo, bueno, denle una nueva oportunidad a aquella persona que los hizo sufrir. No estoy hablando de ese tipo de restitución, de necesariamente hacer eso. Estoy hablando de restituirnos el corazón, el alma hacia esa persona. Porque cuando uno tiene dolor hacia una persona por algo que nos lastimó, uno mantiene prisionera a esa persona. Y esa persona a lo mejor después se arrepiente, se arregla con el Señor. Y nosotros nos quedamos en una amargura de corazón, en una amargura de espíritu que nos pone dentro de una burbuja y que no podemos salir. No es cuestión de decir, bueno, ya lo perdoné en el nombre de Jesús por la fe. No es fe, es obediencia, que es muy diferente. Mis 2 hijos, yo estoy viviendo lo que muchas veces me contaba un predicador amigo de Chile, que él decía que tenía 2 hijos peleadores y entonces les hacía dar 4 pasos. Nos cuesta dar esos 4 pasos con nuestros hijos porque esencialmente el más chiquito nació en una noche de tormenta. No sé qué comimos la noche que lo gestamos o que habíamos mirado por televisión, pero ese chico en vez de Kevin debería llamarse Twister. Entonces nos cuesta seguir los 4 pasos, pero en ocasiones lo hacemos. 4 pasos que aprendimos de un predicador que también tiene 2 hijos varones.
como todo hijo, como todos hermanos varones, ellos se aman, se quieren, se protegen, pero de pronto se arman Nagasaki y Hiroshima en casa. Están a punto de matarse el uno al otro, literalmente, y uno escucha gritos, ¡ah! ¡Pum! 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 Uy, sillas que caen, y uno se siente como en la vieja serie de Batman, ¡plaf! ¡Pim! ¡Pum! ¡Qué buenas las cosas! Y yo llego, y a veces ni los podemos separar, y no los podemos hacer callar, y entonces usamos los 4 pasos para lograr el verdadero perdón. Primero le decimos, yo quiero que se abracen y se piden perdón. ¡No, no! Penitencia, si no se abrazan. Penitencia, no miras cartones y el otro no juega los jueguitos. Penitencia. No, no, quiero que se abracen. Penitencia. Y se abrazan. Pero ese abrazo es como, bueno, lo hago por no tener la penitencia, es como si le hubiese dicho abrazarse cactus. Es un abrazo. Y ese es el abrazo del cactus que nosotros hemos hecho toda la vida. Yo recuerdo haber estado en Santas Cenas, porque estaba en una iglesia muy tradicional, donde el pastor decía, no coma ni beba juicio para sí. Y vos estabas con el pan, ¡ah! Las veces que habré hecho que comía y dije, ¡ah! Y lo metí en los bolsillos así. Pero por temor, digo, a veces si me atragante me tienen que sacar con las patas para adelante, porque se contaban leyendas urbanas de gente que comió la Santa Cena indignamente y la sacaron muerta, seca. Y se cantaban himnos, no era como una fiesta como es la Santa Cena acá, se cantaban himnos para recordarte que podías morir en cualquier momento. La sangre de Jesús. Cantaba. Y vos estabas con el pan así. De un pánico porque te acordaba todos los pecados juntos. Entonces, y muchas veces el pastor decía, si usted tiene un problema con un hermano, vaya y arregle. Y a veces el hermano con el que quería arreglar no estaba. Y te veía, acá puede disimular si no toma la Santa Cena. Cuando sos 30 miembros, estás en Gran Hermano, tenés todas las cámaras mirándote así. O sea, tenés que comer el pan. Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Por qué no está? Vaya y arregle su vida con el hermano. Entonces uno decía, Señor Jesús, hablaba en voz alta para que escuchen 2 o 3 testigos. Le perdono a la hermana Carmela, Señor. Pero era un abrazo al cactus. Cumplo, porque si no me voy a morir. Y ese no es el verdadero perdón. Tampoco es el verdadero perdón cuando mis hijos se abrazan, se dan un abrazo. Entonces el segundo paso es yo quiero que ahora se den un beso. Y eso es como revolver la vida. No, besarlo a esta. No, él empezó primero, él me dijo cosas feas. Entonces otra vez revolver. Quiero que se den un beso. Y el beso suena como esos besos de tía que se dan al aire así. Y tampoco es cariñoso. El tercer paso, yo quiero que ahora se pidan perdón. Entonces recién ahí, si uno de ellos está quebrado, se mira a los ojos con el otro y dice perdón. Y si la pelea fue muy fea, le decimos, yo quiero que ahora hagan una oración y le digan a Jesús que nunca más se van a pelear. Ahí es como que otra vez todo quiere volver a saltar, pero ya están más quebrados, ya los psicopateamos bastante para llevarlos al verdadero perdón. Ya están tomados de la mano. Y entonces uno dice, Señor, yo te pido perdón porque en realidad yo empecé, y lo dices, yo también empecé. Y ahí repiten todos los pasos, pero sin que los obliguemos o los amenacemos de penitencia. Y nosotros sabemos que nos podemos ir tranquilos porque ellos no se van a volver a pelear, por lo menos los próximos 10 minutos. Porque son varones. Pero por lo menos hemos logrado un perdón genuino. No es, perdonar, porque si no va a tener penitencia, porque eso es abrazar el cactus. Tenemos que lograr ese verdadero perdón. Y ese es el perdón que yo recuerdo allá por el año 90, que nosotros hicimos una noche en un frío departamento de José León Suárez, prometiendo al Señor de que nunca más nos íbamos a acordar de aquellas personas que nos habían dañado, que nos habían ofendido. Están los que son muy sinceros y dicen, yo no puedo ser hipócrita. ¿Qué quiere que le diga? A mí me hicieron cosas muy feas y yo no puedo perdonar. De hecho, el infierno está lleno de gente sincera, gente sinceramente perdida, gente sinceramente equivocada. No es una cuestión de sinceridad, es una cuestión de obediencia, no es una cuestión de ser hipócrita, es decir, yo me voy a arrodillar o voy a arreglar este problema porque yo no quiero fracasar. A ver, esto es casi una oración egoísta. Yo no estoy diciendo, el hermano no se merece que estés ofendido con él, no. Para que te vaya bien, esto es como honrar a los padres, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Se lo merezcan o no se lo merezcan, hónralos. Hayan sido abusadores, abusivos, estén vivos, estén muertos, lejos, cerca, hónralos con tu corazón, con tu alma, recordándolos bien, para que te vaya bien. Aunque sea por egoísmo, para que te vaya bien, dice la Biblia. ¿Querés que te vaya bien? Honralos. Pero vos no conocés lo que es mi vieja, honrala para que te vaya bien. Aunque sea para que te vaya bien. Es como decir, si cruzás un semáforo, te van a hacer la boleta, la multa.
No lo cruces para que no te la hagan, aunque sea por eso, aunque tengas ganas de cruzar. Esto es igual. Perdona, rompe la lista de ofensas, no te acuerdes más de las personas que te han dañado para que Dios te bendiga, para que nada detenga tus sueños, para que no estés con algo, esto está en mi corazón, y no es mañana, es hoy. Hay dos cosas que nos impiden perdonar y que nacen con nosotros, que no tienen nada que ver con espíritus, con demonios. Uno es el instinto de supervivencia. Me conviene perdonar, lo tenemos todos desde que nacemos. Es que yo no me dejo pisotear. Yo soy creyente pero no estúpido, eso lo he escuchado tantas veces. Yo soy creyente pero no tonto, yo no me voy a dejar pisotear. La venganza es dulce, de hecho es embriagante. Aun cuando no viene por nuestra mano, sino que viene por la mano de Dios. Yo decía, cuando estaba recién casado, dice un proverbio, que después me enteré que ni está en la Biblia, pero yo pensaba que era un proverbio. Lo había escuchado de mi abuela. Y mi abuela, que era medio esotérica, no sé dónde lo habrá sacado. Yo decía, dice un proverbio, siéntate en el umbral de tu puerta y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Y mi esposa, egresada del Instituto Bíblico, me dijo, la Biblia dice, no os venguéis por vuestra propia mano, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y yo dije, bueno, es parecido a lo que yo dije. El que me toca, Dios lo consume. Y la Biblia dice, me dice mi esposa, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, no sea que a Dios le desagrade y aparte de él su enojo. Dios no juzga a alguien para que estés contento. Dios no se va a vengar del que te tocó a ti. No crean esos mensajes livianos de que el que te toca será condenado y lo verás partido porque tocó al ungido. No crean eso. Dios no juzga a nadie, Dios ama a todos. Y Él no juzga a nadie para que estés contento. Aunque esa persona te haya dañado, Dios lo ama y quiere que se salve y quiere que lo ames también, aunque te cueste horrores. No es fácil amar a todo el mundo, pero el instinto de supervivencia hace que nosotros pensemos, no sé si me conviene perdonar. Otra cosa que nace con nosotros es el instinto de justicia, desde que nacemos. Creemos todo en partes iguales. Recuerdo a mi mamá traer un chocolate de 5 barras y quería dividirlo, y yo sabía que una barrita iba a quedar en el medio. Y yo quería que dividieran esa barra exactamente por la mitad. Yo tenía 3, 4 años. Era chocolate con maní. Cuando cortaba la barrita del medio, que era difícil porque era dividida por la mitad, había un maní que quedaba en el medio. Yo decía, dividan ese maní. Nadie me lo enseñó. Nadie me sentó en la cuna y me dijo, hijo, reclama tu maní en la vida. Sin embargo, el instinto de supervivencia, de justicia, está en nosotros. Queremos que todos sean partes iguales y a veces Dios dice, no, yo voy a tratar con mis hijos de manera diferente. No va a ser todo exactamente como tú quieres que sea, pero eso nos impide perdonar. Un pastor amigo que hoy tiene una iglesia próspera, grandísima, no creerían quién es. Me contó en su momento que por alguna razón sintió que su iglesia, él siendo un predicador, se estancó. Y él decía, yo no sé por qué, pero algo ocurrió a partir de una hermana que de pronto dilapidó su testimonio. Una hermana empezó a dudar de su integridad moral. En otras palabras, chismeó acerca de su vida con su esposa. Una mentira. La hermana estaba dolida y se inventó una historia en contra del pastor. Y entonces eso es como derramar un almohadón de plumas por la ventana y después decirle al dueño del almohadón, perdóname, pero juntame las plumas ahora. Esto es igual, el chisme ocasiona un daño y siempre queda como la duda sembrada. Y algo habrá hecho. Por algo la hermana habló lo que habló. Entonces esto ocasionó que la gente se diezmara, desapareciera de la iglesia, muchos dejaran de congregarse, porque creían en lo que esta hermana había dicho en contra del pastor, que decía que tenía pruebas. La hermana se inventó una historia, una fábula. Después la hermana un día viene a la iglesia y le dice, pastor, yo creo que me perdone, porque no sé por qué, pero me lo inventé todo. Quiero que me perdone, quiero tomar la Santa Cena en paz. Y el pastor dice, yo quería decirle, no, desgraciada, porque él no se arregla con un perdón. Pero yo era un hombre de Dios, la hermana estaba haciendo lo correcto y obedecí. Y con dolor le dije, yo le perdono, vaya, participe de la cena. Obviamente di órdenes de que esa hermana no se me acercara nunca más, ni que le diera ningún lugar en la iglesia, puesto que había hecho un daño terrible. Yo entiendo lo que el pastor me contaba. Dice, me había hecho un daño terrible, yo la perdoné, pero no la quiero ver más. Está bien que la iglesia es pública, que se siente por allá, pero yo no la quiero ver. Está bien, que tome la Santa Cena, pero yo, una cosa era antes, después de esto, después que la iglesia se me quedó la mitad, por lo que ella dijo, no se arregla con perdón, así nomás. Tampoco la pueda mandar en penitencia, pero tenía que perdonarla. Entonces me dice, a partir de ese momento mi corazón se empezó a endurecer, mis sermones no eran como antes, la gente no recibía la unción como yo antes le podía dar la unción, algo se detuvo. Es un pastor en un país que vive en un país extranjero. Me decía, yo no podía bendecir a la gente, algo se había... Y me di cuenta que yo había abrazado al cactus, simplemente.
Y una noche me encerré en mi oficina y dije, Señor, yo me arrodillo y no me levanto de acá hasta que no haya perdonado a esta hermana de corazón. Ella cree que ya la perdoné, pero yo realmente no quiero abrazar el cactus, quiero amarla como antes de que ella hiciera lo que hizo, porque no quiero que mi ministerio se detenga, menos por un chisme. Y empezó a orar. Dice, estuve una hora y me venían a las cosas a la mente, no, pero está bien, porque hizo algo muy feo. Y Dios me decía, perdónala. Sí, pero mira lo que perdónala. Así estuve como una hora. Cuando ya me dolían las rodillas dije, está bien, la perdoné y realmente lloré porque la había perdonado. Yo dije, ok, si le perdonaste, ahora yo quiero que vayas y le lleves un regalo, algo como una prenda de cariño, de amor. Ella dijo, regalarle algo, premiarla a la desgraciada esa, después lo que me hizo. Yo dijo, de rodillas otra vez, hasta que le perdone. Y estuvo ahí luchando, pero una vez ella no se tiene ni que enterar, no, regalarle algo, una prenda, algo como que todo está bien, porque ella percibe la frialdad. Y estaba llorando, y dijo, está bien, le voy a decir a mi mujer que le compre una chuchería, Y el Señor le hizo en su corazón sentir, no, algo que te cuesta realmente. Señor, gastar plata en esa desgraciada, anda a orar hasta que... Y así estuvo. Dice, luché toda la noche. A la mañana con mi esposa fuimos a comprar un regalo caro, no me acuerdo qué, si una cartera, algo que le costó, y fueron a la casa de la hermana con su esposa. Le dijeron, mire, usted ya nos pidió perdón, pero algo no estaba bien en mi corazón y yo quiero que mi ministerio no se detenga. Con una grandeza enorme este hombre de Dios hizo esto y la hermana se sorprendió. El pastor pensaba, si me tira la cara por la cartera se la doy a mi mujer, pero no se la tiró, sino que aceptó el regalo gustosamente. Y de pronto dice el pastor, como si se hubiese roto literalmente una burbuja. ¡Plic! La iglesia empezó a crecer. Nadie supo de ese incidente del perdón, pero sí todo el mundo empezó a regresar. Y de pronto el avivamiento se instaló, los coros sonaban diferentes, mis sermones fluían. Y hoy que tiene una iglesia inmensa y hace reuniones en el Holiday Crown Plaza, él dice, es increíble porque yo voy a predicar a sus reuniones. Y él me dice, estas miles de personas tienen un génesis. A veces lo puedo contar, a veces no. Pero yo recuerdo cuando Dios me empezó a bendecir, el día que purifiqué mi corazón. Dios no usa vasos que estén contaminados o vasos que estén sucios. Entonces yo esta noche, para no ocuparles más tiempo, he traído una lista del perdón. He estado investigando en sus vidas y traje una lista de personas que te han dañado, personas a las cuales no puedes amar, personas a las que te cuesta horrores amarlas. Y yo traje una lista y les voy a leer esta lista y quiero que ustedes me presten muchísima atención, puesto que en alguna de estas listas están las personas que te dañaron con nombre y apellido, y vamos a cometer la infidencia de que esto se va a quedar grabado inclusive. Y después vemos si lo editamos o no. Pero son personas que te dañaron, personas que te hicieron cosas feas, personas que jugaron con tus sentimientos, con tu alma, tu corazón. Y como me da pena y me parte el corazón de que teniendo muchos de ustedes lo necesario para ser victoriosos, de que tienen lo necesario para ganar y no puedan hacerlo, por una tontería, por una imbecilidad como no poder perdonar a alguien, yo confeccioné una lista de personas o seres que te han dañado y que hoy necesitamos perdonar para salir de esa burbuja. En primer lugar, y présteme mucha atención, vamos a perdonar a Dios, el Padre. No porque Él se haya equivocado, porque Él es perfecto, infalible, pero nosotros nos ofendimos con Él por aquella vez que no obró, por aquella vez que ustedes dicen, pudo haber intervenido y no lo hizo, por aquella vez que no sanó a quien creíamos que iba a sanar, por aquella vez que el milagro no ocurrió y nos enojamos como las hermanas de Lázaro. Señor, si hubiese venido antes, por aquella vez que nos pareció que llegó demasiado tarde y decimos, si el Señor hubiese obrado, yo tendría a mis padres conmigo, a mi hijo conmigo, mi esposo estaría sentado a mi lado, pero Dios no oyó mis oraciones. Yo he tenido esos valles con el Señor en muchas ocasiones, cosas que Él no hizo, deudas que yo consideré que no me sacó a tiempo, y después vino la providencia de Dios, pero yo le decía, Señor, una semana antes, ¿por qué no una semana antes? Y yo no hubiese pasado por esa situación. Personas de las cuales yo consideré que no me alertó y me hicieron un problema. Yo dije, ¿qué pasó? No estaba ahí el discernimiento, ¿por qué no me lo dijiste? Yo me hubiese evitado este dolor de cabeza de años si tan solo me hubieses hablado. Y llevamos un rencor y un sentimiento hacia Dios por eso que sucedió en la vida, por aquella vez que nos fuimos de casa y Él no hizo nada, por aquella vez que nos gritaron y Él no nos defendió, por aquella vez que nos abusaron y Él no estuvo, por aquella vez que vimos a nuestro ser querido
bajar a la tierra, al sepulcro, adelantarse en el camino a la eternidad, diciendo yo lo necesitaba, yo era muy chiquito, yo era una nena, cómo me hubiese encantado tener a papá, a mamá. Dios podía haber esperado un poco, ¿verdad? En la lista aquella de ofensas mi esposa puso a Dios. Yo me acuerdo de eso porque no se los conté para llegar a este momento, pero ella puso como primero a Dios, porque unos 15 días antes que nos casáramos, su papá partió con el Señor, siendo un hombre de Dios íntegro, con una iglesia creciente. De pronto una enfermedad terminal se instaló en su hogar y en pocos meses se lo llevó al cielo. Y a pesar de que sabemos todas las promesas de Dios, que Él está con el Señor y eso, tan solo 15 o 20 días más hubiese entrado del brazo de su primera hija que se casaba. Hubiese sido el padrino de bodas, tan solo 20 días más. Dios esperó meses, podía haber esperado 20 días más y él hubiese entrado del brazo, tenía su traje, estaba listo para entrar, pero falleció 15 días antes y ese casamiento tenía un sabor amargo. Nos casamos felices, enamorados, pero había un lugar vacío, había una silla vacía en la mesa donde estaba la torta y los familiares. Y mi esposa puso a Dios, dijo nunca lo he de entender y posiblemente hay cosas que no pueda yo darle la respuesta hoy ni ningún predicador, pero las vamos a entender cuando estemos en el cielo. Entenderemos y diremos, mira de lo que me habías librado, por esto ocurrió, por aquello. Pero ahora rompamos la burbuja y pongamos a Dios allí si hay algo que creímos que no intervino o que pudo haberlo hecho y no lo hizo. En segundo lugar, vamos a perdonar a nuestro esposo o esposa, los casados, por alguna infidelidad, por alguna falta de respeto, por alguna vez que te denigró, por aquella vez que cuando le abriste tu corazón pensando que era tu mejor amigo, a la primera pelea te lo echó en cara, por aquella vez que ella se negó y sentiste que te estaba con esa actitud lanzando a los brazos de la pornografía, porque ella se negaba a tener intimidad contigo, por aquella vez que él abusó de lo mejor que tenías, que era tu inocencia, y cerraste tu corazón por el resto de tu matrimonio, y nunca más pudiste tener intimidad pura con él, porque sentías que estabas con un bruto, alguien que no se acordaba de darte palabras de amor durante el día. Perdonemos a nuestro cónyuge, perdonemos a la persona que hemos compartido años, meses, pero algo ocurrió, como ocurre en los matrimonios, y hemos cerrado el corazón. Continuamos, seguimos, pero hay algo que nunca hablamos. Y decimos, bueno, ya pasó, pero eso te ha metido en una burbuja, en una membrana de plástico, que hoy es necesario romper. Vamos a perdonar a nuestros padres, porque te desilusionaron, porque te dieron la espalda, porque hace muchos años que llevas eso. Hay de las personas que están acá que dicen, mi mamá debió preguntarme por qué yo vivía con los ojos tristes. Me hubiese preguntado, hubiese hurgado un poco más y yo le habría contado de aquel abuso. Ella tenía que haberme preguntado por qué yo estaba siempre depresivo o depresiva. Pasan los años y cargamos con eso. Nos hacemos hombres de 30, mujeres de 40, 50 y seguimos cargando aquello que no solucionamos con los padres. Y algún día ellos se nos adelantan, se nos van, bajan al sepulcro y nosotros nos quedamos con la membrana plástica. Y Dios dice, tienes que perdonar a tus padres. Hayan sido buenos, malos, a lo mejor hicieron lo que creían que era lo mejor. A lo mejor no, adrede, hicieron lo peor. Pero Dios dice, eso es harina de otro costal. Harina de otro costal. Yo necesito que perdones para que tu burbuja sea rota esta noche, limpia. Tú no te pareces a tu mamá, no eres igual a tu papá, eres una nueva criatura, un nuevo linaje. Naciste a través de tus padres. No vas a heredar todo lo negativo, no vas a heredar lo que no te gusta de ellos. Eres nueva persona y nueva criatura. Pero tienes que perdonar si te han abandonado, si dices, siento pena del niño que fui, siento pena de la nena que fui porque no tuve la infancia que soñé tener y yo ahora estoy remedando eso con mis hijos. Y está bien que cada vez vayamos a un nuevo nivel, pero no está bien que la amargura sea nuestro disparador y que a partir de la amargura empecemos a edificar nuestra casa, nuestra futura casa. Entonces, a lo mejor Dios no te deja casarte, a lo mejor no pudiste formar una familia y seguir soltero o soltera porque no rompiste la membrana plástica de lo que te pasó en el pasado. Y como Dios sabe que las generaciones están conectadas entre sí, Dios sabe que esa amargura va a tu esposo o a tu esposa y se va a traspasar a tus hijos. Entonces Dios dice, arréglalo hoy para que yo te libere los sentimientos, para que yo te allane el camino del amor, para que tengas la capacidad de amar y de que te amen. Pero si no amas
y no arreglas el pasado, no vas a poder tener un buen futuro. Vamos a perdonar, en cuarto lugar, a algún líder o algún pastor. Las iglesias están llenas de gente que vienen de otras iglesias, porque aquel pastor descubrí que esto, porque aquel no me daba amor, y porque aquel el otro, porque aquel líder me maltrató. Las iglesias están llenas de gente que migra de un sitio a otro, y todos tenemos una historia triste que contar con algún líder en algún momento de la vida. Un líder que nos decepcionó, que fuimos a buscar en el peor momento y dijo, sí, él te va a atender. Y dijimos, pero no tiene amor. Y eso lo llevamos en el corazón durante años, como yo llevé a mi primer pastor que me dijo, Dante, Dios nunca lo va a usar a usted. Y lo llevé en mi corazón, dije, algún día le voy a demostrar a ese pastor que Dios sí me va a usar. Y estaba mal la motivación. Entonces un día le perdoné. Gracias a Dios que le perdoné, porque él partió con el Señor. Y antes de que partiera yo me lo encontré en una cruzada y le di un abrazo. Y dije, no tengo materias pendientes allá en el cielo. Porque problemas que no arreglamos aquí nos han de seguir por la eternidad. Problema que se arregla aquí, se termina para siempre y Dios lo borra de elementos eliminados. Vamos a perdonar a nuestros hermanos de sangre, hermanos, hermanas del medio, que nos maltrataron, que no se comportaron bien, que tenemos pésima relación de celos, de envidias, de cosas que se dijeron muy feas, que nos hirieron en aquella Navidad, en aquel cumpleaños. Vamos a perdonarlos hoy. Tengas un próximo cumpleaños con él o no, te vuelvas a juntar en la Navidad o no, es irrelevante. El tema es arreglarlo acá, en el corazón y en el alma. Vamos a perdonar, en sexto lugar, a algún profesor o alguna maestra. Hagan memoria de aquella maestra endiablada, endemoniada, o aquel profesor que te tenía de punto. Ustedes dicen, bueno, pero pasó, era chico. Esas cosas te marcan, a mí me marcaron. Les creemos mucho, porque la maestra es la segunda mamá y es a veces de quienes estamos enamorados cuando tenemos 7, 8 años de edad. Y una palabra dicha en un momento inoportuno nos marcan para siempre y determinan nuestro corazón, nuestro intelecto, por nuestro futuro. A perdonar a algún exnovio o novia. Vamos a olvidarlo para siempre. Hayas jugado con tus sentimientos, te haya dejado por otra, haya querido abusar de tu persona o de no. Vamos a perdonarlo. Hay gente que se va de las iglesias literalmente para no ver ni el exnovio ni a la familia del exnovio. Hay familias enteras que se van de una iglesia porque dicen, porque acá está la que jugó con mi hijo. Y se generan unas guerras santas y unos tiroteos amistosos que nacieron por un noviazgo. Los noviazgos hay que tomarlos con seriedad. Noviazgo significa relación con propósito de casamiento, pero no siempre uno termina casándose. Yo he tenido novias cuando era soltero, obviamente, que no he llegado a nada. He tenido algunas novias que me han dejado, otras novias que yo dejé. Y después, con la vida, con el correr de la vida, me transformé en un hombre adulto, casado, fiel, obviamente. Y posiblemente alguna de esas personas hayan estado en algún sitio donde yo prediqué y puedo estar con la frente en alta porque en mí no hay nada de rencor, porque no tengo algo en el corazón que vengo arrastrando ni que me amarga la vida. No me voy a casar por lo que han hecho esos 3 novios desgraciados. Vamos a perdonar. Al fin y al cabo no fueron padres de tus hijos necesariamente, no fueron madres de tus hijos. Entonces vamos a perdonar, y si aún lo hubiesen sido, vamos a perdonarles también como hoy perdonamos a nuestros cónyuges. Vamos a, en octavo lugar, perdonar a alguien que te degradó, o te subestimó, un jefe. Esas palabras nunca se olvidan, torpe, idiota, ¿qué tenés en la cabeza vos? Esas cosas uno las va llevando de por vida, y aunque uno no se las acuerda exactamente, uno puede olvidarse qué nos dijeron. Uno puede olvidarse cuándo fue, pero nunca te vas a olvidar cómo te... hicieron sentir.
Yo me acuerdo cómo me hicieron sentir en muchas ocasiones. Y eso duele tanto que uno sin querer ya se hace una burbuja plástica. Vamos a perdonar a nuestros hijos, si hay padres aquí, porque ya no te hablan, porque se dirigen como monosílabos, porque son entes de computadora que ya no te cuentan sus problemas, porque se fueron de casa, porque no valoran tus consejos, porque siempre el que dice lo que dice el ajeno tiene más valor de lo que le decís vos como padre, y uno empieza a decir, ¿cuándo cambió? ¿Cuándo mi nene se transformó en ese adolescente rebelde? Hoy hay que perdonarlos. Y algo se va a romper en el ámbito espiritual y se va a arreglar la relación familiar. Y en 10º lugar, vamos a perdonar a quien más cuesta perdonar. Vamos a perdonarnos a nosotros mismos por aquel error del pasado, por aquella equivocación. Dios me dice que te diga, ¿quién eres para acordarte de lo que yo ya te perdoné? Cuando te acuerdas de lo que yo te perdoné, estás pisoteando mi sangre y subestimando lo que yo hice en la cruz. ¿De qué pecado me estás hablando? Ya te perdoné. No, pero fue esta mañana. Cuando dispusiste tu corazón a entender y venir aquí, yo ya te limpié al pasar por esa puerta. Perdónate a ti mismo. Rompe la burbuja de plástico. No crean que la última vez que rompí la burbuja fue allá por julio del 90. Yo lo hago periódicamente. Porque en la vida me encuentro con gente que me hiere, gente que dice cosas de mí, gente que murmura. Ahora mucho más potenciado que cuando era un don nadie. Y entonces periódicamente o semanalmente hago mi lista de personas. Y algunas me cuesta. Estoy como el pastor con la hermana esa. Otros rápido, pero tengo que perdonar. Nada ha de determinar mi futuro negativamente. He decidido amar, he decidido perdonar. Se merezcan mi perdón, me pidan mi perdón o no me lo pidan. Yo he decidido que nada ha de impedirme la relación que yo tenga con Dios. Nada me ha de detener hacia el sitio que yo he de llegar. No una menudencia, no una imbecilidad, no una traición. Nada podrá ofenderme de tal manera que yo arruine mi relación con Dios. Siempre he de perdonar. Rompan la burbuja.